Bien, en primer lugar quería pediros disculpas porque muchos me lo habéis preguntado. Os he varias veces anunciado la presentación del libro. El libro lleva ya a la venta prácticamente 3 meses, creo que son, no, 2 meses. Y de la presentación, pues nada, no hay noticias. Mi idea, obviamente, es que la presentación fuera prácticamente simultánea al libro o un poquito antes. Pero bueno, a veces las circunstancias de la vida van por delante y pues una inesperada operación, también pilló aquello de la ola esta fatídica de la pandemia. El caso es que mi idea era un día que fuera especial, en que pudiéramos conversar, explicar, atender a muchísimas preguntas que me estáis haciendo y bueno, pues yo he preferido esperar a estar bien y no os preocupéis que muy prontito la voy a hacer. Otro de los aspectos que quisiera comentar, mucho me habéis dicho, guau, el capítulo 1, el capítulo 4, qué intimista y qué profundo y qué sensibilidad me ha llegado al corazón. En cambio muchos colegas y artistas marciales, el capítulo 2, qué pasada. Creo que describen lo que son auténticamente el bushido, el principio marcial, lo que significa ser un guerrero, un artista marcial. Y muy poquita gente me ha hablado del capítulo 3. Algunas personas me han dicho, oye, impresionante el enunciado, el pequeño prólogo que haces de tu padre me ha emocionado, pero luego del capítulo me hablan, pues sí, una historieta muy entretenida, podría decir casi un cómic, no tan profundo, pero que me ha entretenido muchísimo, cuando probablemente, y es mi culpa, es el capítulo más intimista del libro, es un homenaje a mi padre. Y digo en mi culpa porque probablemente he dibujado la historia sobre un cristal, diría opaco, casi mejor que opaco, translúcido, en el que probablemente la luz no la dejo pasar claramente y muchos de los mensajes pues solo los veo yo. Hablar de mi padre probablemente es muy difícil para mí porque es muy doloroso recordarle, porque le echo muchísimo de menos, evidentemente, y este capítulo, que quería que fuera un homenaje, de alguna manera quizá no se ha entendido. Cuando hablo del abuelo, obviamente es un homenaje a él. Y en la historia, la figura del abuelo, pues yo creo que si hubierais conocido a mi padre, no parece la figura de un abuelo más perfectamente creada por una persona que la de mi padre. Todos los niños, y eso está demostrado científicamente, la figura de un abuelo repercute muy positivamente en su vida. Es una figura esencial en su desarrollo. Lo fue para mí y estoy segurísimo, convencido que la figura de mi padre hubiera sido algo increíble para mis hijos. Desgraciadamente no han podido disfrutarlo pues, lo que hubiera sido deseado. Y estoy seguro de que a mi padre, pues ese era el mayor sueño que tenía, el ser abuelo. Y os explico un poco qué significa la historia. Cuando el abuelo en la historia asume de alguna manera la figura de padre y maestro, porque tiene la obligación de asumirla, en la vida real lo que he hecho un poco es, en la historia, perdón, lo que he hecho un poco es invertir los papeles, porque no podía ser así. Ahí es el abuelo el que asume la figura de padre y mentor. Una figura que yo intento, de alguna manera, aunque mi padre no esté, pues que mis hijos conozcan también un poco el legado, que es otro de los aspectos de los que se habla muchísimo en el capítulo, el legado de mi padre, en el legado familiar, como se habla en el capítulo. Yo asumí un poco también todo lo que mi padre me dio como esa figura de abuelo, un poco más allá incluso de la figura paterna. Es complicado, pero lo estoy intentando hacer. Creo que mi padre lo merece y creo que mis hijos deben conocer en parte esa figura a través de mí. Y cuando yo conocí a mi padre como persona, probablemente, porque claro, uno tiene la figura de padre, pues un poquito, pues como todos los niños, su padre es Dios, su padre es Superman. Pero cuando yo fui ya más mayor, yo creo que estaba ya preparando la oposición. Fueron casi 3 años en el que yo me iba andando por las mañanas, en el horario en el que se iba a trabajar, a la biblioteca más lejana que había, casi a 45 minutos de mi casa, para vencer a la tentación de, si me apetecía irme pronto, decir, he andado casi 1 hora en venir, no te vas a ir después de 2 o 3 horas de estudio.
Pues acompañaba a mi padre, que su trabajo estaba a mitad de camino, unos 25 o 30 minutos, y ahí probablemente hablábamos de todo, de lo divino y de lo humano todos los días, y conocí mucho a mi padre, conocí a la persona, porque ya mi padre, vamos, ha sido un padre súper cercano, y me di cuenta que alguien con la bondad de mi padre, a las alturas de la vida de los 60 años, ya haciendo un poco balance de su vida, estaba decepcionado, estaba un poco, no sé decir la palabra, pero con esa carga, esa mochila de decepciones que todos tenemos, y que ahora entiendo mucho a mi padre. De alguna manera él estaba un poco decepcionado, ¿no? Con gente, con decepciones, con la vida, y él que un día me lo dijo: yo he estado 40 años en un trabajo que no me gusta. Un hombre con muchísimas capacidades, un hombre muy inteligente, un hombre con un sentido del humor terrible, sarcástico, irónico, un humor muy ácido, muchísimas cualidades, con su bondad, y él estuvo 40 años para que yo y mi hermano pues tuviéramos las oportunidades que él no tuvo, que tuviéramos las oportunidades de tener una vida que él no tuvo, y eso, cuando el abuelo instruye al niño y se convierte en mentor, es un poco también lo que intento expresar. Y hay muchas cosas, es que me pondría a hablar y no pararía. Yo recuerdo, y está en la historia, lo que pasa es que lo he dicho, está muy escondido, cuando mi padre le diagnosticaron pues así de golpe, le dio a la espalda, un tumor tremendamente agresivo. Yo miré en internet, busqué, vi la curva de supervivencia del mesotelioma, un tumor de la pleura, era 3 meses en su estadio, y claro, él jugaba con el tiempo en contra, es decir, era prácticamente imposible estadísticamente que mi padre conociera a su hijo. Como el viejo, como el abuelo en la historia se agarra a la vida, masticando esas raíces que le hacen casi vomitar, enganchándose a la vida, luchando, diciendo que no a la muerte, masticando setas, haciendo barbaridades para vivir y transmitir ese legado. Mi padre se agarró a la vida. No os podéis imaginar lo que llegó a tomarse de todo lo que le di, porque recuerdo que cuando él tenía la quimioterapia, esa sensación de aluminio en el pecho, y se tomaba los batidos que yo le hacía, las hierbas que les traía, cualquier cosa que le activara el sistema inmunitario, sin rechistar, porque quería vivir, quería ser abuelo. Pues es un poco lo reflejo en la historia, y de alguna manera también cuando el niño, en su misión en la vida, que al final en la historia es transmitir el legado de su abuelo, que el legado aquí es también la venganza, porque la venganza supone la perdurabilidad y la existencia de su apellido frente a una familia que se lo ha otorgado. En mi caso, en mi historia, pues la misión en sí misma es ser abuelo. Entonces, cuando el niño se ve vencido por un rival que mide 2 metros, que le tiene completamente enganchado, ha perdido, como mi padre perdió cuando le dijeron que tenía una enfermedad incurable y que no podría conocer a su nieto. Como mi padre perdió, no había manera de vencer esa batalla, era imposible. Pues el niño, estoy haciendo spoiler un poco, pues el niño coge y, como si fuera una alimaña y que se come su brazo, revienta su brazo para salir de una situación imposible y lucha, vence a la situación imposible. Y en caso de mi padre fue lo mismo. Mi padre venció a la muerte, y la engañó durante mucho tiempo, y consiguió su objetivo, que fue ser abuelo, porque mi padre fue abuelo y conocía a su nieto. Y siento un poco no haber poder transmitido tan claramente esta historia, yo creo que de las 4 es la más personal, la que más quería que fuera homenaje a mi padre, y de alguna manera pues eso, pues ha quedado muy metido y no ha podido expresarse. Y que cuando hablo de que el niño se hace mayor y es invencible, al final el que es invencible es mi padre, por el espíritu que demostró. Se hablará de él, no lo sé, yo lo recordaré siempre, la lección de vida que me dio, cómo luchó y cómo no se rindió nunca, porque solo se fue cuando yo le dije al oído: papá, es hora de que descanses. Y la historia del legado, que es la historia de la familia, la historia de lo que transmite al final el abuelo, que es lo que transmitió mi padre, que tuve la suerte de conocer y que intento transmitir a mi hijo, que es lo que
lo que es el hilo que dibuja la historia, al final es lo que significa ese niño. Cuando se habla de que es invencible, cuando se habla de que vence en una situación de que estaba perdida, que no se podía vencer, porque al final el rival que lo supera en 100 kilos y que lo tiene aprisionado es la muerte. Ese niño es un poco el legado, es el abuelo, soy yo, es mi hijo, y en todos perdura esa figura mítica que dibuja la historia de un hombre que se aleja de algo mítico que es mi padre y que tuve la suerte de conocer.